Bashar al-Jafari tiene más de 10 años como representante permanente de Siria en Nueva York, Naciones Unidas. Es quizá uno de los embajadores más activos del multilateralismo. Se mueve permanentemente entre Nueva York y Ginebra y para hacerlo, entre otras cosas, se sustenta en su extraordinaria formación académica, labrada preferentemente en la misma Francia. Es multilingüe, habla al menos 5 idiomas. No está el español entre ellos y es autor de algunos libros sobre política internacional. Gran parte de su tiempo en New York, como representante de su país, se lo pasa en el Consejo de Seguridad. Son muchas las resoluciones que sobre Siria genera ese cuerpo colegiado de Naciones Unidas. Bashar al-Jafari ve cómo circulan distintos embajadores, no todos amigos, de entre los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. A los otros 5 debe conocerlos muy bien. El chino y el ruso son, en cambio, sus amigos aliados. Lo visitamos en la sede de su misión en Nueva York y con su proverbial amabilidad nos recibió, y aquí está su visión del drama sirio que tanto lo acongoja. Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Esta noche estamos en New York y hemos venido a visitar en la calle Segunda, entre la calle 44 y 43, al embajador de Siria en Naciones Unidas, el embajador Bashar al-Jafari. Bashar al-Jafari tiene más de 10 años en este último periodo como embajador de Siria. Llegó justamente en julio de 2006, así que es uno de los embajadores más conocidos en las Naciones Unidas. Él ha tenido la amabilidad de recibirnos en su misión, como decía, aquí en New York. Ambassador, thank you very much for receiving us in your mission. And as you know, this program is for our audience in Ecuador. So allow me to switch to Spanish, but you will have a simultaneous interpretation in English. Thank you so much. Muchas gracias, mi estimado Javier Lasso. Javier Lasso. Estoy agradecido con usted por esta entrevista y agradecido con usted por darme la posibilidad de dirigirme a la audiencia ecuatoriana a través de la televisión pública ecuatoriana y a través de tu programa. Through the Ecuadorian TV and through your own program. Estoy emocionado por poder recibirte aquí en la misión de las Naciones Unidas, contigo en Nueva York. Y estoy muy agradecido de hacer esta entrevista contigo. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Y empecemos por eso, su experiencia con los medios de comunicación del mundo entero. Preparándome para esta conversación, he visto muchas entrevistas que le han hecho en otras oportunidades. Y lo he visto a usted con la necesidad de ir aclarándole siempre a los medios que no siempre interpretan bien lo que usted está diciendo. En una relativamente entrevista reciente con un periodista de Australia, por ejemplo, el periodista se empeñaba siempre en hablar del régimen del presidente Bashar al-Assad, y usted tuvo que aclararle que usted tiene un gobierno y que no tiene un régimen. ¿Por qué era necesaria esa aclaración? Muchas gracias. Esta es una pregunta muy importante. Ciertamente los medios, como tú sabes, Javier, son una herramienta extremadamente peligrosa en nuestra era. Es una especie de arma de destrucción masiva. Tú podrías destruir naciones únicamente con la mala utilización de los medios y del lenguaje mediático. Gracias a la revolución tecnológica y mediática, tú eres capaz de engañar a millones y millones y millones de personas y distorsionar la opinión pública alrededor del mundo. Millions and millions and millions of the so-called public opinion all over the world.
Entonces es muy importante ser específico cuando hablas de política a través de los medios. Este es el porqué de cuando el periodista de la televisión australiana se dirige a mí como el embajador del régimen sirio. Yo inmediatamente lo detuve y le dije, nosotros no somos un régimen, nosotros somos un gobierno. Utilizando la palabra régimen, se da la impresión al público, aunque sea indirectamente, de que estás hablando de un gobierno ilegítimo. Porque un régimen es distinto a un gobierno. Un gobierno es legítimo. Un régimen posiblemente no lo sea. Entonces es muy importante corregir desde el principio las palabras mal utilizadas, en ese momento con quien sea que estés hablando, así evitando confundir a la opinión pública. So that you avoid misleading the public opinion. It's a kind of Es una especie de trampa, una trampa lingüística. Si no das importancia a estas trampas, entonces la oposición se aprovechará de ese malentendido para confundir al público en toda la entrevista. Este es el por qué yo decidí en esa entrevista corregir el lenguaje utilizado por el periodista desde el principio. Embajador, también usted debe de asistir al Consejo de Seguridad muchísimas veces. Siempre hay reuniones del Consejo de Seguridad alrededor del tema de Siria. Hasta que yo supe, hubo algo así como 15 resoluciones sobre el tema de Siria en el Consejo de Seguridad. Y también lo he visto a usted interviniendo en ese consejo y usted nunca se quita el audífono. Usted hace las intervenciones en árabe, pero usted está oyendo la interpretación que le están haciendo al inglés. Y también lo he visto a usted reclamar porque la intérprete no lo está interpretando bien. Ha sido necesario decir, perdón, señor presidente, pero la intérprete no está diciendo lo que yo estoy diciendo. ¿Hay también ahí una amenaza? De nuevo, esta es una pregunta muy importante. Puede parecer como una pregunta técnica, pero en realidad tiene un trasfondo político. Sí, me ha sucedido en varias ocasiones mientras hago la intervención frente a los miembros del Consejo de Seguridad. Sí, a veces la interpretación no es la correcta. Cuando nosotros hablamos con los intérpretes, usualmente dicen que se debe a alguna explicación técnica o porque yo estaba hablando, porque estaba improvisando, lo que significa que no me estaba apegando al texto. Pero la parte graciosa de la historia es que este problema, así llamado problema técnico, ocurre solo cuando hablo yo. Esto no ocurre cuando otros embajadores se dirigen a los miembros del Consejo de Seguridad. Para ser honesto contigo, apenas ayer estaba con mis colegas visitando la Subsecretaría General para unas conferencias. Fui para quejarme porque se había manipulado lo que estaba diciendo en una sesión muy importante que se llevó a cabo el domingo anterior a este, el 25. Era un domingo, un fin de semana. Y había una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre Alepo. Así que fui, preparé mi discurso, di mi discurso. Era muy importante porque era una sesión de alto nivel, donde estaban primeros ministros, ministros. ¿Tú recuerdas de ese tipo de sesiones? Yo estaba visiblemente asustado con mis colegas al ver que la interpretación no correspondía en absoluto a lo que había dicho. Ellos omitieron párrafos completos, distorsionaron partes de lo que dije. Ellos cambiaron el significado de partes de lo que dije. Entonces mi declaración fue totalmente destruida por los intérpretes. Entonces fui ayer a ver al subsecretario, le expliqué a él, a su vez él llamó al jefe de despacho de la sección para idioma árabe y se decidió iniciar una investigación. Y pronto me harán saber cuáles son los resultados de aquello. Pero este es un tema muy importante porque coincidencialmente en la misma sesión, el embajador ruso también se quejó de la distorsión e interrumpió su declaración para decir que la interpretación no era la correcta.
Entonces, únicamente las intervenciones de los embajadores de Rusia y Siria fueron distorsionadas por los intérpretes. ¿Es una coincidencia? No lo sé. Algo salió mal ese día y estamos investigando qué pasó con los intérpretes. No estoy acusando ni poniendo en tela de juicio a todos los intérpretes. Ellos están haciendo un trabajo muy difícil. Yo conozco la mayoría de ellos. Como tú dijiste, yo he estado aquí por 10 años. Conozco a casi todo el mundo. Algunos de ellos podrían tener una agenda política, pero la mayoría es gente genuina, haciendo su trabajo correctamente. Is about genuine people doing their business correctly. Yo he asistido, como tú sabes, Javier, tal vez miles y miles de reuniones del Consejo de Seguridad hasta ahora, y la Asamblea General y comités. Entonces, yo puedo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo sentir, olfatearlo. Cuando algo está mal, tú puedes olerlo, después de toda esta experiencia. A veces, cuando no está mal, tú puedes decir que fue un error técnico. Pero ese día, el domingo 25 de septiembre, yo no pienso que haya sido un problema técnico. Entonces, este es otro aspecto de la guerra que se nos presenta. No es solo una guerra literaria o una guerra terrorista, no solo una guerra política, tampoco no es una guerra diplomática, es también una guerra técnica. Pero lo técnico se puede convertir en muy político. Definitivamente, absolutamente correcto. Embajador, sé por las ocupaciones suyas que hoy mismo usted tiene una reunión del Consejo de Seguridad y quiero ir lo más rápido posible. No me voy a perder esta oportunidad, la audiencia de Ecuador, de poder escucharlo a usted. Yo quería saber, según su lectura, usted es sirio, normalmente escuchamos en Ecuador las versiones de las grandes agencias de noticias. Usted es sirio, desde sus lecturas, ¿en dónde empezó el conflicto de Siria de estos días? Gracias. De hecho, nosotros somos víctimas de una especie de intervención extranjera en nuestros asuntos internos. La única forma de justificar esta interferencia en nuestros asuntos internos es recurriendo a mentiras políticas, y nosotros no somos las primeras víctimas de estas mentiras políticas. Déjame recordarte algunas de estas importantes mentiras históricas que conllevaron a catástrofes y guerras. Historical lies, which led to catastrophes and wars. La primera, por supuesto, es la mentira estadounidense que se creó para justificar la invasión a Corea en 1951. La guerra de Corea. En ese entonces, el Pentágono afirmaba que una nave de Corea del Norte atacó un submarino estadounidense en el Golfo, y eso dio lugar a la invasión americana. American submarine in the Gulf, and that triggered the American invasion of Korea. Vietnam y el Golfo de Tonkin, la misma mentira que precipitó la tremenda guerra en contra de los vietnamitas y dejó millones de víctimas, a tal punto que inclusive ciudadanos estadounidenses en su gran mayoría estuvieron en contra. Y luego la gran mentira de las armas de destrucción masiva en Irak, que conllevó a la invasión de Irak. Antes de eso también hubo la mentira de Yugoslavia, la cual resultó en la destrucción de Yugoslavia. Desmantelamiento, desintegración del país, como sabes. Es verdaderamente vergonzoso pensar que el anterior presidente de Yugoslavia se muriera en la cárcel del Tribunal de la Haya, que fue, como tú sabes, creada para él, para traer justicia, como decían. Aquel señor murió en la cárcel y nadie dijo nada. Pero tú sabes que después de haber investigado todo el proceso, dijeron que el presidente Milošević era inocente.
the president Milosevic was innocent. Ellos lo encerraron en la cárcel por 10 años. They destroyed his reputation. Ellos destrozaron su reputación, desintegraron su país y después de todo eso dijeron que era inocente. While they accused him of doing, Mientras le acusaban de perpetrar masacres en Srebrenica y que era inocente. Así que destruyeron Yugoslavia, encarcelaron a su presidente por 10 años y después de todo eso dijeron que el presidente era inocente y que no había hecho nada malo. They said the president was innocent. He didn't do anything wrong. They did the same thing to Hicieron lo mismo en Irak. Ellos destruyeron Irak. Mataron a 1 millón de iraquíes. Y aquí estoy hablando de la invasión británico-estadounidense sobre Irak. ¿Y sabes lo que es Irak hoy en día? Nowadays. Libya, the same issue, a big lie. Libia, el mismo asunto. Una gran mentira con respecto a Libia, que resultó en la desintegración del país y transformó al país en un eje del terrorismo. Y nosotros en Siria estamos sufriendo las consecuencias de esto, porque hace poco, como tú sabes, Julian Assange de Wikileaks desclasificó información importante concerniente a los contenidos de 1.800 mails. Important information, saying purportedly that de la señora Clinton, los mails borrados, los cuales hablan exclusivamente de cómo Clinton ordenó a los servicios estadounidenses de inteligencia a despachar buques de armas de Libia a Siria. About her orders to the intelligence, American intelligence, to ship Libyan weapons to Syria. Ella eliminó estos mails porque dejan evidencia su involucramiento en el baño de sangre. Las masacres que se dieron no solamente en mi país, Siria, sino en Libia también. In the bloodshed taking place in my country as well, Y por estos motivos me siento obligado a refrescar la memoria de la querida gente ecuatoriana con respecto a estas grandes mentiras. People about these big lies that shouldn't que no deben pasar sin advertencia, pass sin darles importancia, porque después de todo, attention to them. no debes confiar en todo lo que escuchas ni en todo lo que ves. Or you see. Another information. Otro dato muy alarmante. El senador estadounidense Ron Paul Disclosed also desclasificó también hace un par de días que la administración norteamericana pagó $1.5 billones $5 billion to an American a una corporación británica de medios corporation para fabricar falsas imágenes y falsas películas colgadas en YouTube sobre lo que estaba sucediendo en Siria. Y todas esas falsas imágenes encuentran el camino hacia los medios masivos y afectan el subconsciente de la opinión pública mundial. find their ways, after all, to the Contra el gobierno sirio, definitivamente. the subconscious of the international public opinion against the Syrian government, definitely. So nothing is Entonces vemos como nada es inocente. Es por esto que debemos ser extremadamente cuidadosos cuando anunciamos cualquier asunto. any issue, not only the Syrian, No solamente los asuntos de Siria, sino que cualquier asunto. ferocious and Por supuesto, la batalla es feroz y muy difícil, porque aquí nos encontramos luchando heinous mentalities. contra una gran cantidad de mentalidades. No estamos luchando contra una propaganda común. Es una propaganda muy feroz y que no tiene compasión. And it has no mercy. They are ready. Ellos están listos para destruir naciones, matar millones de personas, solo con el fin de lograr sus objetivos. Their ultimate goal. Como por ejemplo el hecho de que no les guste nuestro presidente I don't like y él debería hacerse a un lado. step down. Ellos dicen que nos van a enviar otro I presidente. will send you another. Ellos van a construir para nosotros otro gobierno. Ellos van a construir para nosotros otro ejército. They will form for us another army. So, I mean, this is Esta es una evidente violación a la Carta de las Naciones Unidas. Esta es un evidente incumplimiento de los principios de la ley internacional. De otra forma, ¿qué hacemos nosotros aquí en las Naciones Unidas? Si no protegemos los principios de las leyes internacionales, ¿qué hacemos nosotros aquí como diplomáticos? what are we doing here as diplomats? Usted, como diplomático y como persona muy bien educada,
Gran parte de su educación la obtuvo en Francia, incluso la Universidad de la Sorbona, PhD, pero uno de los libros suyos que recuerdo es de la década de los 90, El Nuevo Orden Internacional y las Naciones Unidas. ¿Qué nuevo orden internacional podemos esperar hoy de las Naciones Unidas? Me sucedió cuando era un joven diplomático. Estaba sirviendo a mi país aquí en Nueva York, en las Naciones Unidas, como diplomático en 1991. Fue casi inmediatamente después de la Primera Guerra contra Irak. Ellos lo llamaban aquí la Primera Guerra del Golfo. Cuando se transmitía por televisión esa Primera Guerra. Yo la vi en mi país a través de la televisión y parecía que yo estaba viendo un programa más. Ciertamente, la justificación fue que en ese entonces Saddam Hussein invadió Kuwait y todo el mundo, incluyendo mi propio gobierno, estábamos todos en contra de la ocupación de Kuwait. En ese tiempo, la invasión de Kuwait por Saddam Hussein coincidió con el colapso de la Unión Soviética y el colapso del bloque comunista, como tú puedes recordar. Entonces, todos los diplomáticos de Naciones Unidas de ese año estábamos muy optimistas de que finalmente nosotros íbamos a deshacernos de la era de la Guerra Fría e íbamos a tener un mundo mejor para todos. Un mundo donde las reglas y las leyes iban a prevalecer. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas de ese entonces, Boutros Ghali, estaba detrás de una prominente iniciativa llamada la reforma del Consejo de Seguridad. Él quería hacer una reforma en las Naciones Unidas como una señal positiva de lo que emergía en ese entonces. Entonces nosotros, los Estados miembros, decidimos crear lo que denominamos un grupo especializado de trabajo para reformar el Consejo de Seguridad. Nosotros solíamos decir que era para expandir el Consejo de Seguridad. Yo asistí a la primera reunión de este consejo y me mantuve asistiendo a las reuniones hasta que me fui de Nueva York en 1994. Me voy a expresar cordialmente, pero este consejo aún sigue trabajando en expandir los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las conclusiones que hago de esto, porque he seguido estos asuntos muy de cerca durante 26 años, mi opinión personal es que ya no estoy a favor de expandir el Consejo de Seguridad. Primero, porque no es una meta que se pueda lograr. Segundo, porque ninguna reforma al Consejo de Seguridad sería beneficioso para los Estados miembros. Me vas a preguntar por qué, y te diré lo siguiente. Desde mi humilde experiencia, expandir el Consejo de Seguridad significa incrementar el número de miembros de 15 a 27, 24 o 26, cualquier número, lo que significa una mayor manipulación de los mecanismos para tomar decisiones en el Consejo, en favor de quienes tienen influencia en el Consejo. Lo que significa los tres mosqueteros y Don Quijote. No necesitamos una honesta y genuina reforma del Consejo de Seguridad. Una representación equitativa, como decimos en el lenguaje del Consejo. Pero eso nunca se va a lograr con las circunstancias actuales en las que estamos trabajando y siendo testigos. Es una lástima ver que el Consejo de Seguridad por sí mismo adopte, como usted dijo desde el principio, 15 resoluciones en la crisis de Siria. Todas estas 15 resoluciones comenzaron con un preámbulo, que el Consejo de Seguridad reitera la soberanía de Siria, integridad territorial de Siria, independencia política de Siria, el principio de no interferencia de los asuntos internos de Siria. En las 15 resoluciones, tú ves este preámbulo.
Los mismos estados que votaron a favor de este preámbulo en 23 lo violaron. Y es por eso que ahora vemos una intervención militar estadounidense en nuestros cielos. Bombardeos americanos, bombardeando nuestras posiciones militares. Como usted sabe, que resultó en la muerte de casi 83 soldados y oficiales, que condujo a que ISIS ocupe las posiciones que antes ocupaban nuestros militares y nuestras tropas. Los ingleses, los jets de caza franceses, bombardearon la ciudad de Manbij, en Alepo, y mataron a decenas de civiles, 200 mujeres y niños. En la ciudad de Manbij, los británicos hicieron lo mismo. Los turcos también violaron nuestra soberanía constantemente. Los israelitas en el sur, que se enfrentaron a los del frente al-Nusra en la línea de separación en el Golán. Es un testimonio hipócrita de toda esa gente que está en el Consejo de Seguridad y que claman estar ahí protegiendo los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora, con su y ellos mismos violan los mismos derechos que acordaron. Quería decir, con su experiencia diplomática, ¿qué va a pasar con la diplomacia multilateral? ¿Es más factible para países como el suyo, países como el mío? Usted acaba de estar en Margarita en la reunión de los países no alienados. ¿Será posible en el futuro que volvamos más bien a las relaciones bilaterales para encontrar aliados y alcanzar nuestros objetivos? ¿El mundo multilateral nos va a prestar atención a países como los nuestros? Tenemos que rejuvenecer y revigorizar los esquemas que tenemos. Por ejemplo, para ser honesto con usted, el movimiento de los no alineados es muy débil. El grupo de los 77 más China es muy débil. Las organizaciones regionales son muy débiles. Tenemos que darles alma a todas estas instituciones. El ejemplo más importante es la representación en el Consejo de Seguridad del grupo de los no alineados. Por ejemplo, tenemos 7 representantes del NAM, Movimiento de los No Alineados, en el Consejo de Seguridad, pleno del NAM. Están divididos y nunca tienen un acierto. Nunca toman la postura en ningún tema. El caucus en el Consejo de Seguridad supone que representa el interés de 120 miembros de países, pero este no es el caso. Los 7 países en el Consejo de Seguridad están extremadamente divididos, profundamente divididos, en temas relacionados al interés del movimiento. Aquí tenemos un problema complicado que hay que arreglar. Pero ¿por qué están tan divididos? Ellos están divididos porque están sujetos a fuertes presiones internacionales, número 1. Número 2, están buscando intereses egoístas en detrimento de la comunidad que representan. Déjame darte un ejemplo. 3 o 4 años atrás, olvidé exactamente la fecha, hubo una resolución muy importante en el Consejo de Seguridad que iba a otorgar a Palestina el estatus de miembro observador, si usted recuerda. Y todos los que estaban a favor de la legítima causa palestina unieron esfuerzos y recaudamos los 9 votos necesarios para aprobar dicha resolución. Positive votes to pass the draft resolution.
So the Americans were cornered. Los americanos estaban arrinconados. Si usaban su poder en veto, mostrarían que no son socios honestos del proceso de paz entre israelíes y palestinos. La única forma para ellos, y fue una tremenda sorpresa, una sorpresa sin precedentes para todos nosotros como Estados miembros, la gran sorpresa fue que los norteamericanos no tuvieron que usar su veto porque Nigeria votó en contra. Because Nigeria voted against. La delegación nigeriana se abstuvo para no dar los 9 votos necesarios para pasar la resolución. Cuando hablamos con nuestros colegas nigerianos, ellos dijeron, lo sentimos, hubo una presión en la capital y Nigeria es parte del caucus del movimiento de los no alineados. Este es un ejemplo muy concreto de lo que quiero decir con presión. Tenemos docenas de otros ejemplos. En Libia, la resolución 1973, cuando decidieron invadir Libia, 5 países se abstuvieron, solo 5, incluidos Rusia y China. Entonces, 3 representantes del NAM se abstuvieron y los otros 4 votaron a favor de invadir a Libia. Este es otro ejemplo de cómo estamos divididos dentro del NAM. And 4 others voted in favor of invading Libya. So this is another example on how cómo el caucus está paralizando dentro del Consejo, cómo estamos manipulados por ciertos miembros de algunos países de nuestro propio movimiento. Con el embajador Bashar al-Jafari aquí en New York, el embajador de Siria en Naciones Unidas. Embajador, permítame ir a cosas más específicas, porque yo podría decir que la humanidad vimos con expectativas positivas el cese al fuego en Siria. Ese cese al fuego se rompió. ¿Fue suficiente el bombardeo que los estadounidenses dijeron que fue por error para acabar con ese cese al fuego o hay otras razones, embajador? The cessation of hostilities. La decisión del cese de hostilidades tomada por los rusos, los norteamericanos y el gobierno sirio fue declarada el 9 de septiembre. Inmediatamente después de la declaración, el acuerdo fue publicado y anunciado inmediatamente 20 facciones militares que operaban en Alepo publicaron un anuncio conjunto que decía que iban a trabajar en contra del acuerdo. Inmediatamente. Así que no perdieron tiempo. Los norteamericanos empezaron a bombardear Alepo, matando a decenas de civiles, 300 mujeres y niños civiles y 167 soldados en las primeras 48 horas después del anuncio del acuerdo ruso-norteamericano. Lo que pasó después fue peor. Los norteamericanos vinieron a rescatar a estos grupos armados que operaban en Alepo, que empezaron a atacar a la ciudad y a sus habitantes. Los norteamericanos bombardearon la posición del ejército sirio más importante en Deir ez-Zor. Esta posición militar estaba protegiendo la ciudad de Deir ez-Zor. Habitada por 300.000 habitantes civiles de ASL y ISIS, lo que significa los mismos terroristas. Cuando los norteamericanos bombardearon nuestra posición militar, el resultado inmediato fue que estos terroristas se tomaron las posiciones militares del ejército sirio que estaba protegiendo la ciudad de Deir ez-Zor. Por supuesto, los drones norteamericanos estaban inspeccionando el área 2 días antes, por lo que sabían bien que esa era una posición militar y que le pertenecían al ejército sirio. Al tercer día bombardearon esa posición militar
El escándalo estaba en todos lados, como sabe. The scandal was everywhere, as you know. Los norteamericanos estaban arrinconados. El embajador norteamericano y el ministro Kerry han dicho públicamente que eso fue un error. Mataron gente por error. Y pidieron que sea olvidado porque fue un error. Coincidencialmente, al mismo tiempo se atacó al convoy humanitario en Alepo y el embajador norteamericano en el Consejo de Seguridad el 25 de septiembre, en la sesión que me refería al inicio de la entrevista, Samantha Powers, la embajadora norteamericana para Naciones Unidas, You're talking about Samantha Powers. Samantha Powers. The American ambassador said something very important. dijo algo muy importante en su declaración y la gente no puso atención a lo que ella dijo. Ella dijo de manera literal, nosotros tenemos suficiente valentía a admitir que cometimos un error al bombardear al ejército sirio en Deir ez-Zor. Pero los rusos no tuvieron también la valentía de reconocer que reconocieron un error al bombardear el convoy humanitario. Entonces, desde el principio, los norteamericanos están buscando crear un balance. Cometimos un error, pero los rusos también cometieron un error. Pero los rusos no lo hicieron. De acuerdo a nuestra propia investigación, el convoy no fue atacado por los aviones de caza. No hay agujeros en el suelo. El convoy fue atacado por terroristas del Frente al-Nusra, por tierra. Quemaron el convoy, quemaron los camiones. Los rusos no estaban ahí y no bombardearon. Si hubieran bombardeado el convoy, hubiéramos visto agujeros en el suelo. Y los expertos hubieran diferenciado fácilmente entre bombardeo desde el cielo o un ataque desde tierra. Pero la estrategia norteamericana fue, somos estúpidos. Bombardeamos la posición militar por error y los rusos pueden ser igual de estúpidos que nosotros, bombardeando por error el convoy humanitario. Es como Tom y Jerry. Esto no tiene nada que ver con la diplomacia internacional. Se trata de las personas que están supuestamente a cargo de mantener la paz y seguridad. ¿Cómo se puede hacer para intentar recuperar las condiciones de un nuevo cese al fuego? Javier, no necesitamos el cese al fuego solo en Alepo. En la zona este de Alepo, los 3/4 de la ciudad de Alepo están a salvo, bajo la protección y control del gobierno. Estamos hablando solo de 1/4, que es la zona este de la ciudad de Alepo, que acorde a lo que dijo de Mistura ayer, hay 8.000 terroristas. Él dijo ayer que hay 8.000 terroristas en la parte este de Alepo. 1.000 de ellos son terroristas del Frente al-Nusra. Entonces, tienes 8.000 terroristas apoyados por el gobierno turco, por el gobierno saudita, por el gobierno catarí, por el gobierno norteamericano, por el gobierno francés. Todos ellos no hubieran aguantado tanto tiempo en frente del ejército sirio y de los jets del ejército ruso si no estuvieran apoyados por gobiernos internacionales que se han vuelto público. Los turcos dicen eso, los norteamericanos dicen eso, los franceses dicen eso, los sauditas dicen eso, que les están apoyando con armas y con terroristas que vienen de todo el mundo. Ahora tenemos terroristas chinos en Siria, casi 5.000 de Uigur, una minoría que proviene de Turquistán. Lo llaman el Turquistán chino del este. Ellos pertenecen a una minoría china llamada los Uigur chinos, musulmanes. Nosotros tenemos 5.000 a 7.000 terroristas chinos operando en Siria y los norteamericanos insisten en llamarla oposición moderada siria. ¿Puede creer eso? ¿Cualquier persona con sentido común podría creer eso? ¿Cualquier persona con sentido común podría creer eso? Tenemos libios, tunecinos, sauditas, terroristas de todo el mundo,
reunidos y enviados a Siria a propósito para destruir al país, robar los monumentos, robar el petróleo y el gas. Quieren hacer en Siria lo que han hecho en Libia, lo que le hicieron a Irak después de la invasión. Ellos buscan destruir el tejido social de nuestro país. De la manera como lo han hecho en otros países. Pero por supuesto nuestra resistencia ha estado ahí por casi 6 años hasta ahora. Gracias al apoyo de nuestros amigos, de nuestros aliados alrededor del mundo, incluyendo su querido país, el pueblo y su gobierno. Somos muy agradecidos a todos esos países y gobiernos que sabían desde el inicio de esta guerra contra Siria, es una guerra de terror con el objetivo de derrocar al gobierno por la fuerza, porque la política del gobierno sirio no coincide con la agenda de ellos. Hablemos de eso también, embajador, porque su presidente, Bashar al-Assad, es una persona muy bien educada en Europa, con una formación extraordinaria. La esposa de su presidente es británica. El mundo occidental, como lo entendemos desde cierto estereotipo, no le resulta extraño al presidente de Siria. Usted mismo, embajador, como lo decíamos al principio, muy buena educación obtenida en Francia también. ¿Por qué esta incomprensión de Europa hacia lo que pasa en Siria? Hay cosas que ustedes no escuchan en los medios. Le voy a dar una parte de esta información escondida. Número uno. En el 2009, las compañías petroleras norteamericanas, apoyadas por la administración norteamericana, decidieron conducir una enorme red de gasoductos desde Qatar hasta Europa. En el 2009, el objetivo era destruir la industria de gas rusa. Los norteamericanos tenían en mente someter a los rusos de esa época. La única forma de hacerlo era privando a Moscú de $170 millones por la exportación de gas a países europeos. ¿Cómo hacer eso? Creando un oleoducto paralelo competitivo proveniente de Qatar. Y los sauditas de los países del Golfo, los cataríes y los sauditas, esperaban que el presidente Assad esté de acuerdo con extender esta red a través de Siria, hasta Europa, por necesidad, porque geográficamente no se puede extender la red. Los tubos del oleoducto, sin cruzar del territorio sirio, somos el último país antes de Europa en Asia. El presidente Assad sabía que el objetivo era Moscú, y Moscú ha sido nuestro mejor aliado por décadas. Tenemos excelentes relaciones bilaterales por casi 80, 90 años, y Rusia es un aliado. Entonces no íbamos a estar de acuerdo en destruir a nuestros propios amigos, solo porque querían aislar a Rusia de jugar un papel importante en la arena internacional. Después de que Putin volvió al poder, entonces el presidente dijo que no. Inmediatamente la decisión fue tomada para destruir Siria. Esta historia no se escucha porque los medios occidentales no les cuentan sobre estos hechos. Sin lugar a dudas, el Occidente, desde el principio, decidió tomar venganza en contra del presidente sirio. Es porque usted siempre escucha en los medios el ejército de Assad, el gobierno de Assad. Assad's army, Assad's government
el régimen de Assad. Siempre relacionan todo lo de Siria a él, porque él es el objetivo. Lo quieren mostrar como un dictador, como un déspota, tomando a todo el país como rehén. Pero la realidad es que, de acuerdo a los reportes filtrados de la CIA 3 años atrás, en 2012, cuando el Occidente más Turquía, más los grupos terroristas usaron las armas químicas por primera vez en Khan al-Assal, en Alepo, en 2012 estábamos en el quiebre de la crisis en Siria. 2012, we were at the crux of the crisis in Syria. En el 2012, la CIA condujo unas encuestas confidenciales en Siria y también en las afueras de Siria. Porque tan popular era el presidente Assad, el 70% estaba a favor del presidente Assad. Era una encuesta confidencial de la CIA en los peores momentos de la crisis siria, cuando todo el mundo estaba seguro de que el gobierno sirio iba a colapsar en unos pocos días. Este reporte de la CIA, conducido confidencialmente, decía que el 70% de los sirios estaban a favor de su presidente. He visto a los medios de información de Europa hablar a propósito de su presidente desde hace algunos años como que si él fuese un cadáver caminando, y están sorprendidos porque sigue caminando. Como dije al principio, las políticas occidentales no tienen piedad alguna para nadie. Cuando deciden deshacerse de alguien, hacen todo lo que pueden para lograrlo. Por ejemplo, no estoy comparando a nuestro presidente con nadie, pero para aclarar, for instance, I'm not here comparing our president with anybody else, but just for the sake of clarification. The Western policies and government. Las políticas y los gobiernos occidentales dijeron por mucho tiempo que Gaddafi estaba loco, era un dictador. Then he made with them the deal. Después hicieron un trato, el acuerdo histórico. The historical deal concluded with the West. Perdone las interrupciones, muchos líderes de Europa lo iban a visitar a la famosa tienda de Gaddafi. Uno de ellos es el primer ministro de Italia, Berlusconi. Berlusconi le besó la mano a Gaddafi. Recuerde eso. Le besó la mano porque quería obtener la mayor cantidad de contratos con los libios. Tony Blair hizo un peregrinaje a Libia para también besar la mano de Gaddafi y obtener algunos contratos. To kiss Gaddafi's hand also and get also some contracts. The Americans Los norteamericanos lo buscaron, todos lo buscaron, y después lo mataron porque al mismo tiempo decidieron que la alternativa en el mundo árabe debía ser islamista, no islámico. In the Arab world should be Islamist, not Islamic, Islamist. Islamista, dándole un significado negativo al Islam, manipulando el Islam para propósitos políticos. Ellos decidieron que islamistas debían tomarse el mundo árabe, porque los gobiernos seculares se podían ver como extremadamente peligrosos, históricamente hablando para los intereses occidentales. Cuando se dice que gobiernos seculares, significa que todos los componentes sociales están ahí. Y Siria podemos calificarlo como un gobierno secular. Somos el único gobierno secular en el mundo árabe. Actualmente somos el único gobierno secular en el mundo árabe. La diferencia es grande. Cuando se dice gobierno secular, significa que somos capaces de juntar a todos en este país, tomando ventaja de todos sus componentes sociales, musulmanes, cristianos, todo tipo de cristianos, todo tipo de musulmanes. Este es el significado de secular,
construir un país para todos sin excluir a nadie. Y esto, históricamente hablando, era un problema grande para el Occidente, porque los gobiernos seculares en el mundo árabe eran todos gobiernos de unidad nacional, lo que significaba que no se podían manipular estos componentes para destruir el país. Y todos los gobiernos seculares han tomado una posición a favor de la cuestión palestina y en contra de Israel y la ocupación del territorio árabe, sin ninguna distinción y sin ninguna excepción. Entonces el Occidente tenía este problema con los gobiernos seculares y decidieron de imprevisto que la única manera para que Occidente ayude a Israel era eliminar la cuestión palestina, trayendo más asentamientos, matando el proceso de paz, ocupando el Golán sirio, etc. Killing the peace process, occupying the Golan, Syrian Golan, etcétera, etcétera, keeping its nuclear arsenal, manteniendo su arsenal nuclear, porque Israel es la única área que tiene armas nucleares. La única manera para ellos es reemplazar los gobiernos seculares por gobiernos islamistas. Y cuando se dice islamistas, se excluye automáticamente a cristianos, todo tipo de cristianos, musulmanes no ortodoxos, minorías como 55-56, Siria, Irak y Líbano. Somos un mosaico de personas de poblaciones. Syria is about a mosaic. Syria, like Iraq, Iraq and Lebanon, we are a mosaic of peoples, of populations. You cannot say that. No puedes decir que Irak es solo para los chiitas, o Siria es solo para los sunitas, o Líbano es solo para los cristianos. No puedes decir eso. You cannot say that. Porque el resultado es que millones de personas abandonen el país. Millions of people should leave the countries. You see my point? ¿Ve mi punto? El Occidente está jugando esta carta muy peligrosa, que es desintegrar países, desmantelar naciones y transformar millones de personas para que se conviertan en refugiados. Es por eso que se enfocan en el aspecto humanitario de la crisis siria. Ellos no tratan el aspecto político. Siempre se enfocan en el aspecto humanitario, manipulando a la opinión pública, dando la impresión de que la crisis siria es solo por el gobierno sirio, persiguiendo a su propia gente, lo que es incorrecto. No es la parte sustancial de la historia. La parte sustancial de la historia es detener el fenómeno terrorista europeo que viene hacia nosotros. Somos víctimas de terroristas europeos. Tenemos terroristas europeos nacidos en París, Bruselas, Bonn, Londres, Washington. Estos terroristas son europeos, no son árabes ni musulmanes. These terrorists are Europeans. They are not Arabs and they are not Muslims. They come to us and they claim that they are Muslims. Ellos vienen hacia nosotros y dicen que son musulmanes. Los europeos están exportando terroristas en lugar de tecnología. La gente solía decir que los terroristas venían de Afganistán. En la actualidad, en Siria tenemos terroristas europeos, gente nacida en Europa. Nos los envían. Nos lo envían. La parte hipócrita de la historia. Cuando ves al anterior primer ministro Cameron o al primer ministro australiano o al primer ministro belga diciendo sí, finalmente nos damos cuenta que tenemos terroristas saliendo de nuestros países y yendo a Siria, pero ¿sabe algo? Si deciden regresar a nuestros países, les quitaremos la ciudadanía. ¿Esa es una solución? Deben evitar que salgan en primer lugar. Deben evitar que salgan de sus países para ir a Siria. Pero si les dices si vuelven les quitaremos la ciudadanía, ¿qué significa eso? Significa sigan matando a los sirios y a los iraquíes. No vuelvan. Embajador, tenemos que ir terminando esta conversación. Le agradezco mucho que nos haya recibido. Pero también me preguntaba... más de 10 años viviendo ahora en Nueva York. Recientemente a usted también le han impuesto un radio de circulación máxima, 25 millas, tengo entendido. Recientemente hasta su propia hija ha sido víctima de una persecución mediática.
¿Cómo es la vida en Nueva York entonces en esas condiciones, embajador? Well, thank you for posing this question. Gracias por preguntar. Sé que puede parecer algo privado, pero no es, porque también tiene un trasfondo político. Desde el principio, los gobiernos norteamericanos y los europeos pensaron que Siria era como Libia, como Irak, como Nigeria, como Manila. Governments thought that Syria is like Libya, like Iraq, like Nigeria, like Mali, like, meaning that Lo que significa que nos podían manipular fácilmente. Subestimaron nuestra resistencia y nuestro valor. Pensaron que podían manipularme a mí de la manera que manipularon al embajador libio, quien vendió a su país en el Consejo y pidió intervención militar extranjera en su propio país. ¿Se acuerda de él? Sí. Abdurrahman Mohamed Shalham. Ellos pensaron que podían repetir el mismo escenario, manipulando al embajador sirio y a los diplomáticos sirios trabajando en Nueva York y empujándonos a desertar de nuestro país. Some kind of defect from our own government and join the anarchy. Y unirse a la anarquía de la manera que los libios lo hicieron. No funcionó de esa manera. Entonces decidieron ejercer presión a mí y a mi familia. Fue muy duro durante los primeros 2 años. Usted estuvo aquí, usted sabe. Fue testigo de lo que tuve que pasar. Sus esfuerzos no rindieron frutos. Decidieron imponer una limitación a mis movimientos en Estados Unidos, 25 millas de circulación. So they decided to impose on me limitations of my movement in USA. 25 millas circulares. 25 miles. Yeah. So I am somehow the prisoner. Soy un prisionero de la libertad. No podía moverme más allá de 25 millas saliendo desde Times Square. Departing from Times Square. Pero I still have 25 miles. Todavía tengo 25 millas. Pero se puede mover por la parte más bonita de Manhattan, en todo caso. If I have time. Si es que tengo tiempo. Thank you. Well, this is how it is. It is really a pity, actually, that Es una lástima que en un gran país como Estados Unidos, que es una superpotencia, que no tenga tacto diplomático para tratar con embajadores extranjeros. Lacking diplomatic tacts to deal with a foreign ambassador. Igual que me lo hicieron a mí y a otros embajadores. To me as well as to some other ambassadors, actually. Cuba. Cuba, Sudán, Venezuela, no lo sé. Venezuela, I don't. No, I don't think so. Even to the Russians. Hasta el embajador ruso. La diferencia es que el embajador ruso puede ir más allá de 25 millas. Ambassadors would like to go beyond 25 miles. He can do it, but after notificando a los norteamericanos de sus intenciones. After notifying the American side of his intention. In my case, also, if I en mi caso, sí quisiera ir más allá de 25 millas. Tengo este margen de maniobrar. Tengo que pedir permiso, pero no lo hago. Pero usted es embajador ante Naciones Unidas. Usted presentó sus cartas credenciales al secretario general de Naciones Unidas. Yes, I'm here as Syrian representative to the United Nations. Sí, soy el representante sirio ante Naciones Unidas, no ante los Estados Unidos, pero desde que nuestra embajada en Washington fue cerrada, also closed down. Nuestra embajada en Ottawa, Canadá, también fue cerrada. Me tuve que hacer cargo de cubrir las relaciones con estos 3 países. In charge of covering all these, relationship with the 3 countries.
lo que significa Estados Unidos, Naciones Unidas y Canadá. No fue mi decisión, fue la acumulación de circunstancias. Es por eso que necesito moverme dentro del territorio norteamericano para estar en contacto con las comunidades sirio-americanas. Within the American territory to get in touch with the Syrian American communities. Es una gran comunidad, tenemos casi 1 millón de sirios. Somos uno de los grupos migrantes más antiguos en este país. Desde 1885 están los sirios aquí. Immigrants to this country. 1885. It goes back to 1885. Había 41 sirios a bordo del Titanic cuando se hundió. No somos recién llegados a este país. Nuestra gente vino a estas tierras hace mucho tiempo. Es por eso que la parte baja de Manhattan se la llama la Pequeña Siria. Hasta 1959, 1960 se la llamaba la Pequeña Siria. Estos son los hechos para explicarte que hemos estado en este país en paz, viviendo en este país por siglos. To explain to you that we have been in this country, peacefully speaking, for centuries. Y si el tiempo lo permite, si el tiempo le deja un espacio, ¿qué es lo que más aprecia de Estados Unidos? The scientific progress, of course. El progreso científico, definitivamente, su sociedad dinámica, se puede aprender varias cosas en la sociedad norteamericana. Estoy hablando de la gente. La gente es buena, son de mente abierta, les gusta escuchar, tú puedes mantener conversaciones con ellos. A veces rinde frutos, a veces no, pero no importa. No tienen ideas preconcebidas de nada, excepto lo que escuchan en CNN. They need to understand. They like to hear. You can conduct a conversation with them. Sometimes it bears fruits, sometimes it doesn't, but it doesn't matter. They don't have a preconceived ideas on anything except what they hear from CNN and Fox News. Yes. But it's an open society, as you know. USA is about immigrants. Es una sociedad abierta. Estados Unidos se basa en emigrantes provenientes de todo el mundo. No se siente esa discriminación racial o discriminación intelectual. Por supuesto, les falta otras cosas, pero después de todo, tú puedes, personalmente hablando, puedes construir una confianza mutua en este país. You can. I think, personally speaking, you can conduct a kind of building up of mutual trust with too many people in this country. Their political mechanism is something else. Su mecanismo político es otra cosa. Es muy rígido, no cambia su mecanismo fácilmente. Lo que llaman su mecanismo bipartidista ha estado allí por 250 años. No se ve un tercer partido, un cuarto partido o un quinto partido. Han sido gobernados por los demócratas y los republicanos por siglos. Y ahora están con un problema. Es mi opinión. They do. Sí lo tienen. Tienen muchos candidatos independientes ahora en la campaña presidencial, pero nadie habla de ellos. No se los ve en CNN, no se los ve en los medios norteamericanos. Había 13 candidatos independientes y tú no puedes escuchar nada de ellos. Presidential candidates. You don't hear anything about any one of them. Any one of them. ¿Le gusta la música, embajador? ¿Le gusta el jazz? I do, but Sí me gusta. De vez en cuando encuentro la oportunidad para escuchar, es una música norteamericana muy agradable. Cada persona tiene su propio toque musical. Donde quiera que vaya hay una bonita danza y cultura.
Las personas no son totalmente buenas ni totalmente malas. He pasado viajando toda mi vida como diplomático. He visitado muchos países. Donde quiera que vaya, descubro el lado positivo de las sociedades que he visitado. Algunas cosas son negativas. Tú ves cosas negativas aquí y allá, pero es normal. I discovered positive sides of the societies I visited. Some negativities, it's normal. You see negative stuff here and there, but this is very normal. After all, we have this. Después de todo, compartimos este común denominador, que todos somos seres humanos. Ojalá seamos seres humanos. Esto es lo que tratamos de hacer, explicándolo. Somos diplomáticos, somos gente de paz. Defendemos los intereses de nuestros países. Ese es nuestro arte. Somos diplomáticos. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias. Mis mejores deseos para su gente en las elecciones presidenciales. Tengo una gran estima por su presidente Correa. Mis mejores deseos, además de los de mi presidente, a la gente ecuatoriana. Estoy agradecido con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Ha sido el embajador Bashar al-Jafari aquí, desde Nueva York, en su misión. Él es el embajador de las Naciones Unidas, embajador de Siria. Como siempre, a usted al final le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra suelta.